Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal en Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios los bendiga mucho, hermanos, y que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no enriquece con ella, repose en sus vidas, que Dios esté con ustedes para que todo lo que hagan prospere y todo les salga bien. Que Dios sea abriendo puertas que nadie pueda cerrar y que Dios sea su refugio, su fortaleza, su productillo en las tribulaciones. Que el Señor nuestro Dios, la roca de nuestra salvación, el refugio de nuestra alma, el Dios de nuestras vidas, el único Dios vivo y verdadero, esté con todos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Entonces, Dios los bendiga mucho, que el Señor los guarde en esta mañana. ¿Okay? Bueno, hermano, gloria a Dios por otro día que me permite glorificar su nombre, que me permite predicar su evangelio, que me permite a mí, este siervo inútil, hacer su voluntad, que es que prediquemos el evangelio como dice la escritura y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos difíciles. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Predicar el evangelio cuando sea propicio, pero también en los tiempos difíciles y, y turbulentos. A tiempo y fuera de tiempo, el mandato es predica el evangelio, ¿ok? Entonces, gloria a Dios porque me está permitiendo a mí en este tiempo hacerlo. Y le pido a Dios que sea Él poniendo en los corazones de sus hijos, hacerlo de igual manera para gloria y alabanza de tu santo nombre. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos predicando este bellísimo evangelio, este evangelio que nos ha enseñado, disculpe hermano, este evangelio que nos ha enseñado tanto a lo largo de estos meses, nos ha enseñado tanto acerca de nuestro Señor Jesús, y gloria a Dios por haberme permitido predicarlo, y gloria a Dios por todos aquellos a los que están dispuestos a escucharme y al oír la palabra de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, ya estamos en el punto clímax del Evangelio. Es decir, ya estamos en el contexto de la pasión de Cristo. Ayer vimos su crucifixión. Y hablamos un poco acerca de los atributos manifestados, de los atributos de Dios manifestados en la cruz. Y hablamos, bueno, de todo lo que el pasaje decía. En el día de hoy, hermano, vamos a leer Juan 19, del versículo 30 al 37. ¿Por qué el 30? Porque yo ayer en el video pasado, el último versículo fue el versículo 30, ¿verdad? El último versículo que discernimos. Pero a mi parecer yo no le hice justicia a ese versículo por cuestión de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a explicar primero el versículo 30 y después voy a comenzar con los versículos del día de hoy. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer primero Juan, versículo 19, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús había tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ok. A nuestro Señor Jesús
ya momentos antes de su muerte, ¿verdad? Le dan vinagre, dice la escritura, y habiéndoselo él tomado, pues, dijo: consumado es. Estas palabras, hermanos y amigos, son palabras trascendentales, son palabras de suma importancia, son palabras que Dios el Padre desde la eternidad había querido escuchar de la boca del Hijo. Son palabras que Dios anhelaba escuchar, porque esas palabras daban a entender o significaban, mejor dicho, que el plan de Dios había finiquitado su plan para salvar al hombre de sus pecados, para salvar a la humanidad pecadora de sus pecados, y no solo salvarla, sino darle vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos y amigos, no podemos ver la Biblia, o no podemos, mejor dicho, leer la Biblia como un conjunto de historias separadas. No. La Biblia hay que leerla como un todo. La Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tiene una sola historia. La historia es el plan de salvación que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la historia de toda la Biblia, hermano. No podemos leer la Biblia como, por ejemplo, si la historia de Abraham y la de Moisés fueran historias separadas. No, es una misma historia. Es la historia de cómo Dios se dispuso a, desde antes de la fundación del mundo, salvar a su pueblo de sus pecados. Un pueblo que, déjenme decirle, que no merecía ser salvo. Y podemos ver esto a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que Dios no mató al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Que lo tentaron 10 veces. Y si no es por la intercesión de Moisés, Dios lo hubiera consumido a todos. Pero, ¿por qué creen que Dios no consumió a todos? Primeramente por la intercesión de Moisés, ¿verdad? Pero también Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia, que por su descendencia iba a ser bendecida toda la familia de la tierra. Entonces, obviamente Dios no podía destruir al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, porque de ella y por medio de esas personas se iba a cumplir la promesa. Iban a ser ese descendiente prometido por el cual toda la familia de la tierra iban a ser benditas. Entonces, la Biblia cuenta esta historia desde Génesis al Apocalipsis. Dios fue poco a poco, revelando su voluntad progresivamente a través de sus siervos, los profetas. Poco a poco, Él les fue dando pistas a sus hijos, a su pueblo, acerca del Mesías que había de venir. Poco a poco Dios fue uniendo las piezas faltantes del rompecabezas, fue revelando a sus siervos de dónde iba a venir el Mesías, de quién iba a venir, de una virgen. Entonces, esa es la historia que se cuenta en la Biblia, la historia del plan de salvación de Dios y del amor de Dios por los suyos, por los que Él había de salvar a través de su Hijo amado. Entonces, estas palabras de mi Señor Jesús en la cruz
consumado es. Hermanos, tienen un gran significado. ¿Por qué? Porque esa palabra significa: Padre, ya he acabado con tu plan. Ya tu plan para que el hombre fuera salvo de sus pecados. Ya tu plan para que tu pueblo fuera salvo de los pecados. Ya está listo. Ya lo finiquité. Ya lo acabé, Padre. Ese plan tan hermoso que tú ideaste desde la fundación del mundo. Ese plan, ese plan que tú fuiste trazando por medio de tu siervo Abraham, luego por medio de tu siervo Jacob, luego por medio de las 12 tribus de Israel, luego por medio de tu siervo David, luego ese plan que tú has venido, que tú has sido garante de que ese plan no fracase, de que todo lo que tenía que pasar, pasara. Ese plan yo lo he culminado hoy, Padre. Consumado es. El hombre nada tiene que hacer para ser salvo. Solamente por medio de la fe que eres en mí. Solamente creyendo en mí, el hombre alcanza salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y no es del hombre, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Padre, yo he completado todo ese plan tan maravilloso que tú llevaste en la eternidad pasada. Yo lo he completado aquí y ahora por los tuyos. Padre, he acabado todo. Padre, lo he conseguido. Todo está hecho. Entonces, estas palabras fueron la culminación del plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo, el cual había estado progresivamente llevando a cabo por medio de sus siervos los profetas y por medio de su pueblo de Israel, que aunque el pueblo de Israel siempre fue rebelde a la voz de Dios, con todo y eso, hermano y amigo, nadie detiene los planes de Dios. Nadie puede detener los planes de Dios. Lo que Dios se dispone a hacer, póngale el sello, la firma, apuesten lo que quieran apostar. Yo sé que los cristianos no debemos apostar, pero lo digo como un ejemplo, que Dios lo va a lograr, hermano. Amén. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario dijo esas palabras tan maravillosas que el Padre había querido escuchar desde la eternidad pasada. Consumado es. Padre, he acabado todo. Ya el hombre no tiene que hacer nada para salvarse. Solo depositar su fe en mí, creer en mí, será salvo de tu santa ira. Padre, he aquí acabado con tu plan. ¿Y qué pasa, hermanos? Que la religión católica, romana, apostólica, ¿verdad? Tiene este pequeño error, o mejor dicho, este monumental error, que ellos no creen en la perfección salvadora de Cristo. O sea, ellos no creen que Cristo hizo todo lo que el Padre había establecido para salvar al hombre, y que ya no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque los católicos romanos tienen una doctrina que es la doctrina del purgatorio. Y esta doctrina, hermanos y amigos, es algo muy malo. ¿Por qué? Porque esta doctrina estipula que cuando una persona muere, va como a un lugar de tormento, de sufrimiento, para pagar por sus pecados, y luego por oraciones de su familia, la persona sale de ese lugar.
Pero si esto en verdad fuera así, cosa que no es, entonces quiere decir que la palabra de mi Señor Jesús en la cruz consumado es no tendrían el mismo valor. Quiere decir, si esto fuera cierto, lo que la Iglesia Católica está diciendo es que que el sacrificio de Cristo en la cruz por todos nosotros no fue suficiente. Que el consumado es que mi Señor Jesús dijo en la cruz no era cierto. ¿Se fijan lo terrible que es? Ellos están diciendo, sí, la obra de Cristo tiene mérito, pero sin las oraciones de nosotros por nuestros familiares, la gente no se va a salvar. Eso es lo que están diciendo ellos. Ellos están diciendo, la obra de Cristo Jesús en la cruz no fue suficiente. Hace falta agregarle otras obras. Y por eso es porque ellos no creen en la doctrina de solo Cristo. Solo Cristo salva, no hay otro nombre no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual puedan ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. No hay salvación en que yo ore por un familiar muerto para que el familiar muerto salga del lugar de tormento. No, Cristo es el que salva. Si uno ha creído en Cristo, si uno es hijo de Dios, porque han sido adoptados por medio de Cristo, uno es salvo. Y uno no va a ningún lugar de tormento, sino a la presencia de Dios. Si uno no es de Cristo y muere sin Cristo, hermano y amigo, va al infierno y no hay nadie que lo detenga, ¿ok? Ni nadie que lo saque de allí. Entonces, esta doctrina del purgatorio es una farsa diabólica y estas palabras de Cristo Jesús tienen toda la importancia del mundo, ya que Él nos asegura una salvación que no depende del hombre, que depende de lo que Él culminó en la cruz, que depende de que Él hizo todo lo que tenía que hacer y todo lo que el hombre no podía hacer por sí mismo para llevar a muchos a la gloria de Dios. Eso significa consumado es. Ya todo está hecho, ya nadie puede agregarle nada a mi obra, porque el plan de tu plan, Padre, fue perfecto y mi ejecución de tu plan fue perfecta. Y nadie puede agregarle o quitarle nada a esa obra. Por eso es que el consumado es de mi Señor Jesús es definitivo y es trascendental. Ok, gloria a Dios. Espero haber sido claro. Me disculpan si a veces toso o algo. Disculpen, hermano. Espero haber sido lo suficientemente claro. Ahora, hermanos y amigos, vamos a discernir los versículos siguientes, del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, y rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado un hueso suyo.
Y también otra escritura dice, mira a qué te ha pasado. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Bueno. Que sea Dios dándome sabiduría para predicar su palabra en esta hora. Espero haya dejado claro, he consumado eso. Creo que todavía quedé corto, pero era algo que sentí que debía hacer, ¿ok? Entonces, bueno. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el día de reposo. Ok, fíjense bien, aquí vemos otra vez la doble moral de estos hijos del diablo, de los fariseos, estoy hablando. ¿Por qué le... Perdón, mi hermano. ¿Por qué llamo yo? ¿Qué es lo que llamo yo doble moral? Fíjense bien. Los fariseos aquí estaban preocupados que los cuerpos, que esos tres cuerpos, es decir, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el de los adoradores, fueran quitados de allí porque ya venía el día del reposo, es decir, el Shabbat de Pascual, ¿ok? Entonces, era un día de reposo. Era un día de reposo con mucho significado para ellos, muy solemne, dice la escritura aquí, ¿verdad? ¿Cuál era la doble moral que tiene esta gente, los fariseos? Ellos estaban preocupados porque no llegara el día de reposo y esos cuerpos estuvieran allí. Porque en el día de reposo ellos no pueden mandar a quitar los cuerpos, porque en el día de reposo los judíos no trabajan. Entonces ellos estaban preocupados, tenían una gran preocupación porque los cuerpos no quedaran ahí para el día sábado, porque si no iban a tener que esperar hasta el domingo para poderlos quitar. Entonces ellos estaban angustiados por esto, pero no se angustiaron, como le dije yo en otro video, pero no se angustiaron porque ellos estaban llevando a un inocente a la cruz. Y ellos estaban angustiados, ¿se acuerdan? Porque ellos no quisieron entrar a la casa de Pilatos para no contaminarse porque ya venía la Pascua. Ah, pero sí le entregaron a Pilato al santo y al justo de Israel. Entonces, siempre es como mi Señor Jesús dice. Siempre es, efectivamente, como mi Señor Jesús dice. ¿Qué dice mi Señor Jesús? Ustedes, hipócritas, porque ustedes son sepulcros banqueados por dentro, por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte y de toda clase de inmundicia. Entonces, esta gente se preocupaba por las apariencias, por lo externo, por cumplir una ley ahí que decía, una ley ahí ritual, pero no se preocupaba por lo más importante. Entonces, a eso yo hablo de doble moral, de la doble moral de estos hijos del diablo. Que se preocupan por cosas mínimas y tratan de, como dice mi señora, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y esto es el vivo retrato de los fariseos. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se preocupan por no entrar a la casa de Pilato para no contaminarse. Pero no se preocupan de matar a un hombre inocente para no contaminar su alma. No se preocupan por eso, ¿verdad? Se preocupan por la parte externa, para que la gente lo vea y diga, wow, qué hombre sí cumple la ley. Bueno, mi Señor Jesús sabía muy bien cómo eran ellos y por eso hizo bien en llamarlos hijos de vuestro padre el diablo, ¿ok? Porque él sabía que asesinato y mentira habían en ellos. Y con la muerte de mi Señor Jesús quedó más que claro que esa era la pura verdad. Inclusive cuando Pilatos
cuando le llega a Pilato, le meten la mentira de que no, nosotros en nuestra ley no nos permite matar a nadie. Mentiroso. Entonces, bueno, allí podemos ver la doble moral de estos hijos del diablo que, bueno, estaban preocupados por los cuerpos, porque veía chaval, pero no se preocupaban por las cosas más importantes. Le rogaron a Pilato que le quemaran las piernas y fuesen quitados de allí. Ok. Los romanos tenían como costumbre quemar las piernas de los crucificados para, para ver si estos habían muerto. La crucifixión, hermano, era el castigo más feo o la forma más fea de morir que había en la antigüedad. ¿Okay? Era una muerte horrenda y era una muerte larga. O sea, el crucificado podía durar horas vivo. Entonces, ellos le quebraban los pies para verificar que verdaderamente la víctima hubiera muerto. ¿Okay? Entonces, para esto los romanos quebraban las piernas. ¿Okay? Para verificar si la víctima había muerto, porque la crucifixión era una muerte larga y agonizante, ¿ok? No era una muerte inmediata, no era una muerte rápida, no era una muerte indolora, sino que todo lo contrario. Entonces, para esto los romanos acostumbraban a verificar que el cuerpo estuviera sin vida con un golpe en la pierna que le quebraba los huesos. Por supuesto, a la persona que le queden los huesos, si lo que está inconsciente va a pegar un grito de tamaño grande, hermano. Si la persona en la cruz recibe un golpe fuerte y este golpe le parte los huesos y la persona está viva, pero está inconsciente en ese momento, hermanos, la persona se va a parar, se va a despertar dando gritos. Porque bueno, sabemos lo que duele una ruptura de hueso. Entonces esa era la manera que los romanos tenían para verificar que el cuerpo estuviera muerto verdaderamente. Así que esto es otra razón. Ustedes saben, hermano, que a lo largo de la historia han salido varias hipótesis raras. Hipótesis de personas que no creen en el Evangelio, obviamente. Hipótesis de personas del mundo, de ateos, que dicen que Jesús no estaba muerto. Que a él lo metieron en el sepulcro de José de Arimatea, muy herido, pero que no estaba muerto. Bueno, eso es falso de toda falsedad. Mi Señor Jesús, su cuerpo terrenal, había dejado de funcionar, ¿ok? Y bueno, así que esa hipótesis de que mi Señor Jesús no había muerto y tal, es una artimaña del diablo para que la gente no crea, porque, primeramente los romanos eran expertos, hermano, los romanos eran expertos en crucificar a la gente, hermano. Yo creo que nadie ha escapado de la muerte vía crucifixión. Porque los romanos eran bien expertos en ejecutar ese tipo de muerte, de asesinato. Entonces, eso de que mi Señor Jesús quedó vivo y después salió del sepulcro, eso son mentiras del diablo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la petición de estos hombres que le pida a Pilato que le quiebren las piernas a los tres, ¿verdad? A Jesús.
a nuestro Señor Jesús y a los dos ladrones que están a su lado, para que los quiten de ahí, porque venía el Shabbat de la Pascua, ¿ok? Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Vinieron pues los soldados y quebraron, perdón, hermano, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Bueno, los soldados hicieron lo que Pilato les ordenó. Le quebraron las piernas a los dos que estaban al lado de mi Señor Jesús. Se las quebraron como estipula la ley romana o como ellos tenían acostumbrado. ¿Ok? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Fíjense bien. Mi Señor Jesús murió crucificado, ya lo vimos, ¿verdad? Pero hubo algo, digamos, extraño en la muerte de Jesús, o algo inusual en la muerte de Jesús. Y es que Jesús no duró lo que los romanos ya sabían que que alguien crucificado duraba. Porque como yo les vengo diciendo, los romanos eran expertos crucificando gente. Los soldados romanos. Ellos sabían más o menos el tiempo estimado que una persona tarda en morir. Pero con mi Señor Jesús ese tiempo no se cumplió. Porque Él, después que dice consumado es, acto siguiente le entrega el Espíritu al Padre y se va con el Padre. El Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una vez el Padre, que es misericordioso, le saca al Hijo, al justo, de la aflicción y se lo lleva. Gloria a Dios. Así que mi Señor Jesús no duró lo que una persona debe durar siendo crucificado, sino que Él murió de manera mucho más rápida, mucho más, menos angustiosa en ese sentido. En la agonía de mi Señor Jesús en la cruz, no se prolongó tanto porque el Padre tuvo misericordia de Él, y cuando el Hijo le entrega el Espíritu, el Padre lo escucha de una vez y y se lo lleva a su presencia, ¿verdad? Y bueno, entonces, cuando llegaron a mi Señor, que según la ley romana debieron haberle partido los pies, fíjense lo que pasó. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Fíjense bien, como era evidente que Jesús ya no estaba respirando. Y escúcheme bien, los romanos sabían de esto, como le estoy diciendo. Y para ellos fue evidente que ya Jesús no estaba en este mundo. Para ellos era evidente que que el alma de Jesús, el espíritu de Jesús ya había abandonado su cuerpo. Entonces ellos no vieron la necesidad de quebrarle la pierna, porque obviamente el quebrarle la pierna era para verificar el estado de la persona. Como le digo, si la persona está viva y le quebra la pierna, pega un grito grandísimo. Pero en el caso de mi Señor Jesús, no era ni necesario quebrarle la pierna para verificar esto, porque ellos, con lo que ellos estaban viendo, era más que evidente que mi Señor Jesús, después que Dios consumado es y que entregó el Espíritu al Padre, era más que evidente que mi Señor Jesús ya no estaba en el cuerpo. ¿Okay?
entonces no le quebraron las piernas. Ahora, vamos a ver la razón divina, porque vamos a ver la razón divina de por qué no le quebraron las piernas, porque lo que yo les estoy hablando es la razón humana. La Biblia nos está diciendo la razón humana por la que no le quebraron las piernas a Jesús era porque ya estaba muerto. Eso es la razón humana. ¿Ok? Esa fue la razón que tuvieron los romanos, los soldados, que sí le quebraron las piernas a los soldados que estaban a los lados de mi Señor Jesús. Esa fue la razón que tuvieron ellos para no quebrarle las piernas, que ya estaba muerto. Pero hay una razón divina de por medio de por qué a Jesús no le quebraron las piernas. Y esa razón es la que vamos a ver en este versículo, en el versículo siguiente. ¿Ok? Ok. En los versículos siguientes vamos a ver esa razón. Versículo 34. Pero uno de los soldados la vio acostado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ok. A pesar de que no le quebraron las piernas a mi Señor Jesús, le hicieron una herida en el costado. Y del costado de mi Señor Jesús salió agua y sangre. Y dice la palabra que tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres dan testimonio en la tierra. Miren, hermano, cuando a mi Señor Jesús lo traspasa el soldado, esa agua y esa sangre, sangre por la cual somos redimidos del pecado, de la maldad y de este presente siglo malo. Gloria a Dios por la sangre de su Cordero que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por esa sangre que confirmó el pacto eterno con muchos. Y gloria a Dios porque es un pacto eterno, hermano. Y si es eterno, quiere decir que nadie lo puede quebrantar, ¿ok? Y que siempre va a estar en vigencia. Gloria a Dios. Bueno, entonces, cuando el soldado clava la lanza, algo que quiero destacar, no parte hueso, ¿ok? Porque ahorita vamos a ver por qué, la razón divina de por qué no le partieron las piernas. Era una razón divina. Cuando le traspasaron la lanza, ese romano no le partió ningún hueso, simplemente le abrió un hueco. Y de ese hueco salió sangre y agua. Y la Biblia dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, la sangre y el agua. Esa sangre que nos redime, que nos limpia de pecado, también da testimonio de que Jesús vino a la tierra. Y da testimonio de que los israelitas lo mataron, al igual que el agua. Esa agua, esa vida que salió de mi Señor Jesús, porque el agua y la sangre, tanto el agua como la sangre, es sinónimo de vida, ¿verdad? Esa agua y sangre que salió de mi Señor Jesús, la vida que salió de Él, cuando le traspasaron, da testimonio de que Él vino a la tierra y da testimonio de que a Él lo mataron. Y el Espíritu Santo que estaba en Cristo también da testimonio de que Él fue muerto en manos de los israelitas. Esos tres dan testimonio de que Cristo vino y murió en la cruz, de que eso fue verdad, de que eso no fue un invento, no sé, un invento humano de alguien que quería ser famoso.
perdón, no fue algo que a alguien se le ocurrió, que inventó como un libro. Perdón, no fue un cuento de hadas, no fue algo, algo que se inventó, sino fue algo real. Fue un hecho visible, fue un hecho palpable, fue un hecho veraz. ¿Y quién nos da, quiénes son los mayores testigos? ¿O quién nos atestigua que eso fue así? Bueno, no hay mayor testigo que el Espíritu Santo que estaba en Cristo, que la sangre, que la vida que fue derramada de Él cuando se le traspasó. Ese es el mayor testimonio de que todo lo que dice la Biblia es verdad, hermano. Eso nos da testimonio que la sangre que Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Es como cuando... Es como cuando... Perdón, hermano. Es como cuando Caín mató a Abel. Caín mata a Abel, Dios se le aparece y le dice, ¿y dónde está tu hermano? Claro, Dios sabía dónde estaba su hermano. Y él le dice, no sé, ¿acaso yo soy niñero de mi hermano? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está clamando venganza. Imagínense si la sangre de Abel, que fue nombrado por Dios, Abel el justo, imagínense qué testimonio da la sangre de Cristo, del Hijo del Dios viviente. Imagínense, la sangre de Cristo es sobre la cabeza del pueblo de Israel, ¿ok? Y da testimonio de todo lo que pasó ahí y de todo lo que ellos le hicieron al Hijo de Dios. Esa sangre da testimonio y Dios no se ha olvidado de eso que le hicieron al Hijo, ¿ok? Entonces, por eso fue que le traspasaron el costado, para que su vida fuera derramada y quedara como testimonio de todo lo que le hicieron a él y quedara como testimonio de que el Hijo de Dios vino en carne y quedara como testimonio de todas estas cosas. ¿Ok? Ahora vamos a ver, hermanos y amigos. Dice, le abrió el costado con una lanza y del instante salió sangre y agua. Sabemos que la sangre y agua fue para que quedara como testimonio que Jesús había sido asesinado, que la vida de Jesús, según la carne, había sido derramada y quitada, había sido derramada en la tierra por causa de a mano de los fariseos, ¿ok? Y de los romanos también, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Aquí Juan, y él dice, y el que lo vio, y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Aquí Juan está hablando de sí mismo, hermano. Juan dice, y el que vio estas cosas, el que vio cómo traspasaron a su Señor, perdón, el que vio cómo su sangre y el agua salió de su cuerpo, ese mismo que lo vio con sus ojos, que nadie se lo contó, bueno, que si lo vio, si lo vio con sus ojos, hermano, porque perdonen esto que dice, pero esta persona que lo vio ocularmente da testimonio, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Y su testimonio es verdadero. Pero ¿quién es este que vio
que lo vio ocularmente, que lo vio presencialmente, a que nadie se lo contó. ¿Quién fue? Juan el apóstol. Porque resulta y acontece que si nos vamos un poquito más atrás, nos dice que los únicos que estaban en la cruz, a los pies de la cruz, era la familia de Jesús. Porque los demás apóstoles habían huido. Iremos apartados, pero las ovejas eran dispersas. ¿Quién estaba a los pies de la cruz? María, la madre de nuestro Señor. La hermana de María, que es la madre de Juan, el apóstol. María Magdalena y creo que la otra María que era esposa de Cleofas. Entonces, Juan, el apóstol, el testigo ocular, ok. Miren, la sangre y el agua fueron testigos en la tierra, que daban testimonio de que Jesús había muerto, de que Jesús también había venido al mundo, testificaban eso. ¿Okay? Pero también hubo un testigo humano, un testigo presencial, un testigo ocular que fue el escritor de este evangelio tan hermoso, Juan el apóstol, Juan el discípulo amado. Él da testimonio de esta cosa y su testimonio es verdad. ¿Por qué? Porque él lo vivió, porque él lo presenció, porque él no se lo dijo un segundo, no se lo dijo un tercero. Él lo vivió en carne propia. Él experimentó el dolor de ver a su Señor muerto en la cruz. Él lloró junto a María. A él le fue mi Señor Jesús, ya agonizando casi, le dice: he aquí tu madre, y le dice a él, a ella, he aquí tu hijo. Juan fue testigo presencial de la muerte de Jesús, pero la sangre, el agua y el espíritu le dan testimonio a Dios, que le queda como testimonio a Dios de que a su hijo lo mataron aquí en la tierra. Ya Dios lo sabe, pero es como un recordatorio para él de la muerte de su unigénito hijo. Y él va a cobrar venganza también en el día del juicio. En la gran tribulación, él va a cobrar venganza también por la muerte de su hijo amado, porque su sangre, que es más preciosa que la sangre de Abel, también necesita que se haga justicia. ¿Ok? Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. La sangre de todos los profetas, la sangre de mi Señor Jesús, toda esa sangre va a venir sobre la cabeza del pueblo de Israel. ¿Ok? Y va a ser terrible para el pueblo de Israel la ira de Dios en ese momento. ¿Ok? Entonces, sabemos que el testimonio de Juan es verdad, que él no lo inventó, que él no se lo imaginó, que él no lo soñó o no lo alucinó, que Juan estaba ahí y Juan lo vio vívidamente, lo vio de primera mano, nadie se lo contó, ¿ok? Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No se quebrará ni un hueso suyo. En el Antiguo Testamento hay una profecía, ahorita discúlpenme que se me va el pasaje, donde claramente declara que al Mesías no le van a quebrar ningún hueso. Al Hijo de Dios, al Mesías, así como su cuerpo no iba a haber corrupción, sus huesos tampoco iban a experimentar quebranto. Los huesos de mi Señor Jesús, ni uno solo se iba a partir. Eso lo había dicho Dios por medio del profeta en el Antiguo Testamento. Y por esta razón fue que a él no le quebraron, fue que él murió más rápido, que murió rápidamente y bueno, como me enredé un poco, como le dije al principio,
La razón humana de que no le hubieran quedado los huesos fue que ya él había muerto de forma muy rápida, más de lo normal. Y había detrás una razón divina. Bueno, la razón divina de por qué a mi Señor Jesús no le habían quedado los huesos es porque Dios había establecido que nadie le iba a quedar ni un hueso a su ungido. Y por esta razón, por la razón divina, cuando ellos le quiebran los huesos a Jesús, a los doradores que estaban a los lados de Jesús, y llegan a Jesús, se dan cuenta que Él está muerto y no le quiebran las piernas, pero sí lo traspasan. O sea, todo eso pasó para que se cumpliera lo que estaba escrito. Ningún hueso suyo se quebrará. Por eso yo les dije que aunque mi Señor Jesús fue traspasado por esos ladrones, déjenme decirle, aunque mi Señor Jesús fue traspasado por los soldados romanos, déjenme decirle que no se quebró ningún hueso. No fue que a mi Señor Jesús le metieron la lanza y le rompieron una costilla o qué sé yo. No. A mi Señor Jesús lo traspasaron y simplemente le hicieron un hueco, por donde salió sangre y agua. Y eso se hizo, todo eso pasó, que no le quedaban los huesos, que no le quedaban las piernas y que a todo el pueblo traspasaran sin romperle los huesos. Claro está. Todo eso pasó como Dios lo había dicho. Ni un hueso tuyo se quebrará. Así como Dios, el mismo Dios dijo que no dejaría a su santo en el Seol. Así mismo Dios dijo que ningún hueso suyo se quebrará. Así que por esto pasó esto. Por esto estos romanos llegan a Jesús, se puede haberle acabado la pierna a los ladrones. Y dicen, no necesitamos que darle la pierna a este hace rato murió. Para que entiendan. No, ¿para qué vamos a acabarle la pierna a si ya tiene un rato muerto ya? Vamos a mejor a traspasarle. Y efectivamente eso fue lo que pasó, pero todo eso pasó para que se cumpliera la escritura. Y vemos por qué Dios es Dios. Porque Dios habla desde el principio el final. Y porque como está escrito, Dios no hará nada sin antes hacérselo saber a sus profetas. ¿Para qué? Para que cuando pase se glorifique su nombre. Gloria a Dios, porque vemos en la muerte de Cristo su poder, vemos en la muerte de Cristo su omnisciencia, vemos en la muerte de Cristo que no solamente sabe el futuro y conoce todo, sino que Él lo establece, Él lo escribe y Él es garante de que lo que Él ha dicho se cumpla. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Y también otra escritura dice a la que mirarán a que te pasaron. Ok. Y también la escritura decía eso, que iban a mirar a aquel que había pasado. O sea que ya todo lo que Jesús había vivido, o sea que ya todo eso Dios lo había dicho a través de los profetas. Dios no encubrió nada a su pueblo. Dios todo se lo dio a saber a través de su profeta. O sea, Dios no hizo nada, como está escrito, que Él no lo haya hecho saber antes de que suceda a través de los profetas. Gloria a Dios. Porque esto, mirad que está pasando, está en el Antiguo Testamento y se refiere a la forma en que ellos verificaron que mi Señor Jesús verdaderamente estaba muerto. No lo verificaron de la forma habitual para no partirle ningún hueso, sino que los traspasaron. Gloria a Dios.
Entonces se cumple la escritura, hermanos. Mi Señor Jesús dijo, yo no vengo a abolir la escritura, yo no vengo a abolir la ley y los profetas, sino a darle su completo cumplimiento. Hermanos y amigos, si vemos que Dios no habla por hablar, Dios dice algo, hermanos, y Dios es galante de que esa palabra que ha dicho Él no caiga por tierra, sino que se cumpla. Como dice la escritura, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre cumple con todo lo que Dios le ha dado a hacer, siempre prospera para aquello a lo que Dios la envía. Y podemos ver eso a lo largo de toda la escritura, hermano. Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento podemos ver todas las profecías cumplidas, porque Dios es veraz. Ok, entonces, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Espero que les sea de mucha edificación, hermanos. ¿Qué podemos decir para concluir? Bueno, aquí vamos a hacer un breve resumen. Vimos el la doble moral de estos hijos del diablo de los fariseos al estar preocupados por que ya era Shabbat y los cuerpos estaban allí todavía crucificados. Vemos como los romanos, que estaban muy acostumbrados a matar gente de esta forma, crucificándolos, y que tenían como tradición, o no sé si era parte de su ley o costumbre, quebrarle los huesos a los que estaban crucificados para verificar si verdaderamente habían muerto. Vemos como ellos lo hacen a petición de Pilato, ¿verdad? Le parten las piernas a los dos que estaban al lado de mi Señor, pero cuando llegaron a mi Señor no lo vieron necesario porque ya él había muerto. Entonces lo que hicieron fue que los traspasaron. Salió agua y sangre de su costado, lo que daba testimonio juntamente con el Espíritu de que Jesús había derramado su vida en la tierra, de que Jesús lo habían matado, de que Jesús había sido asesinado, ¿verdad? Esos fariseos y los romanos van a pagar por esa muerte. Y vemos la razón detrás de todo eso. Vemos la razón divina detrás de que Jesús no se le hubiera quebrado un hueso y que hubieran decidido traspasarlo. La razón era, hermanos y amigos, de que así Dios lo había establecido. Él había dicho por medio del profeta que ningún hueso de Cristo se traspasaría, que ningún hueso de Cristo sería quebrantado, y que los impíos iban a mirar a aquel que traspasaron. Entonces, para eso y por eso ocurrió todo lo que Dios había establecido, y ocurrió tal como Dios lo había dicho a través de sus profetas, para que cuando viéramos que ocurriera de esta forma, le diéramos la gloria a Dios, y démosle gloria a Dios porque todo ocurrió como Él lo estableció, para gloria y alabanza de tu santo nombre. Qué gran Dios, qué gran bendición tener un Dios que es soberano, hermanos. Tener un Dios que no solamente que no ha dejado a la humanidad sola, que no ha dejado al hombre hacer lo que le dé la gana, sino que Él se ha encargado de que todas las cosas que han pasado hasta ahora sean para la gloria de Él y sean para bendición nuestra. La muerte de Cristo Jesús y el consumado es, hermanos, es porque Dios así lo había establecido, es porque era parte de Dios, parte del plan de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados, y así había de ser. No importa que el diablo intentara matar a mi Señor Jesús de pequeño, no por medio de Herodes, por ejemplo. No importa que a Moisés lo intentara matar a Faraón de pequeño,
No importa, porque lo que importa aquí es el plan de Dios. El hombre hace planes, el diablo puede hacer planes, cualquiera puede hacer planes, hermano, pero Dios tiene la última palabra, hermano. Y lo que se consumó en la cruz y lo que terminó pasando con el cuerpo de mi Señor Jesús fue todo parte del plan de Dios. Y nada que pasó allí, ni nada que ha pasado en la historia de la redención, ha estado fuera del control divino. Gloria a Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Aleluya y alabanza a Dios. Le damos gloria a mi Señor Jesús por ese gran sacrificio. Le damos gloria a Dios porque Él es un Dios veraz, un Dios que cumple lo que promete, un Dios poderoso, un Dios capaz de lograr y alcanzar cualquier cosa que Él se haya dispuesto a hacer. Y Él se dispuso desde la eternidad pasada a salvar a su pueblo de sus pecados, y por eso, por esa disposición que Él tuvo, por ese amor que Él nos tuvo en la eternidad, Cristo se manifestó al mundo por amor a nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Por ese amor, por ese plan, por esa gracia inmerecida, nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Así que démosle gloria a Dios porque todo fue y todo se consumó y todo sucedió como Él lo dispuso desde la eternidad pasada, y para la gloria de su santo nombre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplir. Ni una sola tilde de la ley ni de los profetas se dejará de cumplir. Yo soy el Señor que lo afirmo. Y eso lo podemos ver en toda la Escritura. No solamente en los Evangelios, que gloria a Dios lo vemos, pero también a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver eso, la soberanía de Dios para hacer conforme a su voluntad, y el poder de Dios para que no venga nadie, ni siquiera el diablo, que puedan detener su propósito eterno. Aleluya, gloria a Dios, y a su nombre gloria, y a su Dios victoria. Maranatha, Cristo viene. Amén, hermanos y amigos. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Hermanos, que la gracia y que la paz de nuestro Dios, del Dios de Israel, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.